Nuestro buen Dios que estás en el cielo, gracias Padre porque otra vez nos permite la oportunidad de esta reunión, Señor, que con humildad venimos a abrir tu palabra para escuchar tu voz, Señor. Queremos entre todos entender lo que a través de Pablo escribiste a la iglesia de los romanos y que por extensión esas enseñanzas llegan hasta nosotros, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que esté inspirando a cada uno de nosotros, a quien dirige la clase de hoy y también a los que participamos, Señor. Que entre todos podamos escuchar la voz del Espíritu, Señor, que por sobre todas las cosas podamos poner en práctica cada una de estas enseñanzas, porque teoría sola no tiene ningún sentido si no va acompañada de la práctica, Señor. Oramos sabiendo que estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, José. Y bueno, pues en esta noche entonces vamos a comenzar nuestro estudio con Sein, quien va a terminar dos versículos que tenía pendiente de su estudio del martes pasado. Y seguidamente entonces continuaremos con Eliseo, que continuará entonces con los versículos de este capítulo 7, que bueno, pues como todo el libro de Romanos muy interesantes, así que bueno, pues Sein, muchas gracias por tu apoyo y por estar acá nuevamente y pues es tu tiempo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, bueno, Sí. buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecemos su compañía aquí para que podamos compartir puntos de vista acerca del estudio de Romanos. Ya vimos que cuatro versículos, los cuales nos llevó una hora. Hubieron varios comentarios y agradecemos eso y sabemos que para eso es este grupo. Como decíamos en otras sesiones, aquí nadie tiene la verdad absoluta, entonces la palabra de Dios en eso se caracteriza, de que pueden haber muchas opiniones aún bíblicas, pero que sin embargo nos llevan al conocimiento de Dios. Y vamos a continuar vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que vimos en la, en el estudio pasado y en Romanos 7. Si alguien tiene algún comentario, saben que es bienvenido en cualquier momento. Aquí no desechamos ninguna opinión. Y continuamos con Romanos 7:4, 7:5, perdón. Pero en forma de resumen, como sabemos, habíamos mencionado que Pablo, a través de Romanos 6, perdón, bueno, de hecho en el 5 al final habla de la analogía acerca de Cristo, de los dos Adanes, ¿no? Y usa ciertos términos que también como que conectan con nuestro estudio de hoy, que ya lo hemos visto, y en el capítulo 6 vemos acerca de cómo el bautismo también revela una gran verdad acerca de la muerte espiritual y de la resurrección espiritual que solamente en Jesús podemos encontrar. Al final, en la segunda parte del capítulo 6, habíamos visto acerca de cómo también la esclavitud también podía simbolizar y darnos una gran enseñanza acerca de lo que el pecado hace con el hombre, cómo el pecado en forma de, Pablo lo usa como lo personifica, mejor dicho. Entonces es como si el pecado nos dominara, ¿no? Como un amo, amo malo trata cruelmente a su esclavo, ¿no? Entonces de esa manera el pecado también lo hace, ¿no? Y luego en el capítulo 7, en forma rápida, menciona de que si una mujer está sujeta a su marido, o sea, que mientras el marido esté vivo y se une a otro hombre, o sea, se casa, conoce y mientras él vivo, ella sigue sujeta y ella pues probablemente abiertamente ella está rebelándose contra aquella ley, la ley del matrimonio que la sujeta en esta vida. Y más adelante en los versículos 3 y 4, eh, sigue usando este ejemplo, ¿no? Diciendo, si una mujer estando casada, pero si el marido pereciera, o sea, falleciera, ella queda libre de esa barrera del matrimonio. Entonces, esa ley, entre comillas, queda anulada. ¿Por qué? Porque pues ya uno vivió, entonces, literalmente, como se dice en las bodas, a que la muerte los separe, ¿no? Entonces, queda libre y si ella llegara a casarse con otro hombre, pues ella ya no está sujeta a aquella ley. Y esa ley también se aplica a nosotros.
aquí hay que tener mucho cuidado de explicarle a nuestros hermanos porque creo que todos en algún momento hemos charlado con algún hermano sin llegar a la discusión agresiva, de decirle, no, es que la ley está muerta, pero aquí vemos que Pablo recita o en esa analogía de que no es la ley la que muere, porque hemos estudiado anteriormente de que la ley no va a ser invalidada ni por la gracia ni por Cristo. Entonces, aquí el que muere somos nosotros. Jesucristo nos da la salvación, pero nosotros morimos. No morimos de forma carnal, sino espiritual. Entonces, a través del bautismo, como habíamos estudiado, nosotros somos libres de la condenación. Qué maravilla poder entender este gran concepto, esa gran promesa, ¿no? De que aquello que nos ataba, que es la ley, ahora, como ya somos salvos en Cristo, somos hechos una nueva criatura, entonces nosotros podemos ser justificados en el nombre de Cristo. Ya continuando en el versículo 5, y como sabemos, es mi costumbre descomponer ciertas palabras y a ver qué otros términos se aplican. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hay algunos términos muy curiosos aquí que encontré y que me gustaría mencionar de forma rápida. Carne, pues habla de nuestra naturaleza, nuestro cuerpo carnal, ¿no? Todos decimos de que cuando nosotros nacemos con una tendencia al pecado, ¿no? Y desgraciadamente, pues eso, desde que entró el pecado a través de Adán y Eva, como habíamos estudiado en capítulo 5, esa tendencia se ha perpetuado. Nuestra transgresión, nuestra rebelión contra Dios sigue, pero Dios nunca nos deja a la deriva, gracias a Él, es que obtenemos perdón. Me llamó mucho la atención que en la palabra pasiones se usa un término que es patsema en griego, que es algo que se sufre, o sea, también se usa en términos de adversidad, cuando alguien tiene algún problema, alguna aflicción. Entonces, eso me da a entender entonces que el pecado se sufre, porque algo curioso es que, por ejemplo, en el Edén, ¿qué ocurre? La serpiente le dice a la mujer, o sea, mira, yo comí ese fruto y esto me dio el poder para poder hablar, ¿no? Y tener otras habilidades. ¿Qué será con la mayor creación de Dios, siendo el humano? ¿Qué cosas podría brindarte, ¿no? Con puertas podrías abrir comiendo este fruto? Pero ¿qué pasó? Cuando comieron, subjetivamente ellos pensaban que estaban trascendiendo, menciona el deseo patriarcas y profetas. Pero ¿qué ocurre? Cuando Adán también lo come, ven que ocurre algo desastroso. Ellos se sienten indignos, se sienten que ya no son aptos delante de Dios, y es por eso cuando Dios los busca, le dice, Adán, ¿dónde estás? Porque no te encuentro. Y Adán dice, es que tuve miedo, o sea, y ya estaba desnudo. Entonces eso ocurre. El pecado al principio es bonito a nuestra vista, es bonito a nuestra naturaleza, pero una vez que estamos cometiendo la acción y cuando reflexionas, oye, pero yo soy adventista, yo soy cristiano, se supone que yo ya morí para Cristo, y nos da un dolor, y en vez de acercarnos a Dios, ¿qué hacemos? No queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos sentimos indignos. Irónicamente, nosotros, en vez de acercarnos a Dios, cuando más nos alejamos, porque eso es lo que hace el pecado, nos aleja de Dios. Y incluso, no tengo la cita aquí, pero el mismo Isaías menciona que nuestros pecados han apartado la faz de Dios para no oírnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado se sufre. Y hablando, por ejemplo, de las consecuencias, la consecuencia del adulterio, ¿qué es? El divorcio, un matrimonio fallido. Del robo, ¿qué es? Que tal vez la relación con tu prójimo ya no va a ser la misma, del asesinato peor aún. Entonces, vemos aquí que el pecado se sufre, ¿no? Pero también a través también se usa otra palabra que eran por, en este versículo que es día, que el versículo 4 se usa como mediante. Tal vez podría mal interpretarse esta cita, esta parte, de que a través de la ley es que nosotros somos pecadores, pero en realidad el pecado solamente nos muestra nuestra realidad. Y, y eso no significa que la ley sea mala, simplemente que la ley nos muestra que
es la ley moral de Dios. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de que la ley no es mala, como muchos piensan. Y, y a través del pecado es que él obra. Me llamó la atención que el verbo energeo significa ser activo, ser eficiente. ¿Cuántos en algún momento en nuestros trabajos nos dicen, oye, es que tú eres muy eficiente, estás aquí, acá, y cuando yo te digo que lo hagas, tú ya lo hiciste? ¿Qué eficiente eres? Entonces, imagínense que Pablo nos te diga, es que nuestro cuerpo es muy eficiente para hacer el pecado. Y de hecho, más adelante en capítulo 7, nos dice que nuestro cuerpo, ¿qué decía Pablo? Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, nuestro cuerpo a esa tendencia, mientras no muramos a esa tendencia en Cristo, nuestro cuerpo va a seguir siendo eficiente, ¿no? Pero es a través de Cristo es que nosotros nos capacitamos para ser eficientes ya no para el pecado, sino para las buenas obras. Y como hemos visto también en otros estudios, llevando fruto, ser fértil, dar o llevar un fruto. Entonces, también el pecado puede producir sus propios frutos. O sea, todos sabemos los frutos del Espíritu y ellos también nos producen frutos, pero también el pecado puede producir sus frutos, pero a la contraria. Gracias, Joana. Dice Isaías 24:5, la tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios. Han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Exactamente. Hasta eso. Llegamos a torcer la misma ley de Dios y eso es muy peligroso, ¿no? Por esa razón, ya saliéndonos un poquito, pero entrando en contexto, eh, que decía Jesús de los fariseos, es que ustedes tienen mandamientos que no van en armonía con la ley de Dios. O sea, ustedes están imponiendo reglas que ni siquiera ustedes pueden cumplir, pero bien que quieren que otros las cumplan, ¿no? Y el ser humano así es. A veces puede pasarnos a nosotros y decimos, es que él está haciendo esto, pero a veces no nos ponemos a analizar, a checar nuestras vidas si nosotros no estamos cometiendo algo peor y que nuestro hermano esté haciendo algo pequeño, ¿no? Entre comillas pequeño, porque el pecado no puede clasificarse por algo grande o pequeño, sino pecado sigue siendo pecado, sin importar la magnitud. Y eso es lo que nosotros hacemos, quebrantar el pacto, pero Dios es fiel que a pesar de que somos malos, nosotros seguimos, buscando la gracia de Dios. En Romanos 8:9, esto no lo voy a detallar tampoco porque no es el caso, pero dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces ahí está la clave. Tener el Espíritu de Dios, tener el Espíritu de Cristo para que nuestra naturaleza ya no sea efectiva, ya no sea eficiente para operar en el pecado. En el versículo 7, como les mencionaba, se usa la palabra mediante. En Romanos 2:12, vamos a leerlo de manera rápida para hacer de manera rápida recapitular lo que hemos estudiado, porque todo está conectado maravillosamente. Que todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. También el 6:14 menciona, y el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí, en esta parte, este concepto, como les mencionaba, hablaba de la esclavitud y Pablo termina bueno, entre comillas, termina este capítulo, esta parte de que cuando nosotros vencemos el pecado a través de Cristo, entonces ya no somos parte de ese amo del pecado, sino nuestro amo es Cristo. Y Gálatas 5:24, igual ya lo habíamos leído, creo. Y Romanos 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Usa un término similar que habíamos visto, epitsumia, que es concupiscencia, que es nuestra naturaleza la que actúa, y que nosotros, como les mencionaba, el pecado nos lo pintan bonito, pero ya cuando estamos después de ejecutar el acto decimos, ¿qué hice? O sea,
¿por qué lo hice? Yo se supone que no debo ser así. Pero entonces es cuando entra la gracia de Cristo. En el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Aquí sigue usando la analogía del matrimonio, ¿no? Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estar libre también se usa en el versículo 2, que si el versículo 2 si lo leemos, en el 7:2 dice que la mujer queda libre cuando el esposo muere. De la misma manera, la ley sigue vigente, pero nosotros al morir, así como el matrimonio se invalida cuando el esposo muere, así mismo nosotros cuando morimos, entre comillas, se invalida en nuestro castigo, por así decirlo, somos libres, no se invalida la ¿cómo es que se llama la ley? Sino que nosotros somos libres así como la mujer es libre, ¿no? Se podría decir. O sea, se inutiliza, se invalida, se abole, porque ya somos de otro amo. También usa el término estar tener, apoderarse. Eso también, les digo, todo tiene conexión un poquito más con lo de la analogía de la esclavitud. Entonces, eso es lo que hace la ley, bueno, el pecado más que nada, nos posee, nos retiene, nos maltrata, sufrimos por el pecado y sus consecuencias. Pero ahora menciona que sirvamos, douleo, esta palabra se usó en Romanos 6, de ser esclavos, entonces ya no somos esclavos nosotros del pecado, sino de Jesús. Somos siervos de Dios que buscamos la manera de agradarle a Él y crecer en Él. Y de la letra, pues aquí habla, creo que eso también incluso hasta nos lo han citado en algún momento. No, es que ustedes viven en la vieja letra, no es que ustedes se aferran en el sábado y todo eso. Y nosotros no, de eso no se trata lo que dice Pablo, no estás leyendo el contexto. Y eso es lo que pasa muy comúnmente hoy, que nada se traen, nada nos leen esas dos líneas, pero no quieren abrirse a la posibilidad de leer todo el capítulo para ver por qué Pablo dijo eso. Y en realidad, el régimen del Espíritu, como habíamos dicho, que es a través del bautismo, es que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Ya no vencemos nosotros el pecado porque hay algo bueno, porque en el bautismo nosotros recibimos algo increíble que nos capacita para vencer el pecado. Solamente es un simbolismo, pero la maravillosa gracia de Dios actúa que nosotros recibimos el Espíritu Santo para que podamos vencer el pecado. Eso es lo maravilloso del bautismo, recibir el Espíritu Santo. En el 6:18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso es lo que nosotros debemos ser ahora, siervos de la justicia. Romanos 6:22, de manera rápida, igual dice, pero ahora que habéis sido libertados, o sea, quedar libres, se usa el mismo término, libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación como fin, a fin de la vida eterna. Es igual lo habíamos estudiado anteriormente. Entonces, la obediencia de Dios ya no es legalista, porque eso ocurría en el pueblo de Israel. Ellos eran muy legalistas, aunque ellos no lo aceptaran. Y desgraciadamente eso ocurrió un poquito después de los 400 años en que Dios dejó de enviar profetas, después del último, en el Antiguo Testamento empezaron a ser legalistas, a imponer más reglas nuevas, como ya no había quien, entre comillas, los guiara, pero tenían la Biblia, pero ellos empezaron a distorsionar las palabras de Dios. Entonces, ya no se trata de cumplir un código de reglamentos externos de conducta, sino que tiene que ver con nuestra condición del corazón. Entonces, mediante su unión con el Salvador resucitado, los creyentes han aprendido un camino nuevo de verdadera obediencia cordial y espiritual. Y vino a mi mente ahorita, hizo un boom, que Jesús caminó, él caminó y arregló esa vereda para que nuestro paso por la tierra fuera más fácil. Qué increíble, o sea, Jesús soportó todo, cualquier tentación que se te venga a la mente, Jesús lo soportó. Y si Él lo soportó, Él tiene la capacidad para ayudarnos, para auxiliarnos, para rescatarnos de nuestro mal camino. Entonces, esa es la verdadera obediencia.
la obediencia de Cristo. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento acerca de este texto dice, no es la ley la que ha muerto, sino el creyente a ella, quedando libertado a través de la muerte con respecto a la vieja naturaleza, en identificación con la muerte de Cristo para que pudiéramos tener vida en Cristo. Me quedaría con esto, poder tener vida en Cristo. Estamos muertos, pero a través de Cristo nosotros somos resucitados. Pongo esta diapositiva que puse el martes pasado, dice que acepta a Cristo, ocupa su lugar con él en la cruz, y allí hace que sea crucificado su vieja naturaleza. Es a través de esa forma en que Dios actúa. Y ya para finalizar, nosotros somos libres en Cristo. Y en la Biblia de Jerusalén me llamó mucho la atención cómo lo escribe. Más al presente, hemos quedado emancipados. O sea, ya no estamos a merced de la ley. Hemos quedado emancipados de la ley, muertos aquello que nos tenía aprisionados, nos tenía esclavizados, o sea, el pecado. De modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. Y hermanos, que esa sea nuestra motivación, seguir a Cristo, seguir su ejemplo y que nuestro cuerpo ya no sea eficiente, nuestras extremidades, nuestra naturaleza ya no sea eficiente para hacer pecado, sino que sea eficiente para llevar los frutos de Cristo, para la honra y gloria de Dios. No sé quién tendrá algún comentario, alguna pregunta, si fui muy rápido, si no quedó claro lo que dije, pueden hablar ahora. Gracias, Zane. Bueno, no sé si alguien antes que yo quiera hacer algún comentario con referencia a este versículo 6. O lo hago, lo hago y luego se animan. Yo ¿Vas a hablar? solamente diría, yo a que eh, alguna vez lo repetí, creo que lo he repetido, hay que tener muy en cuenta como el tiempo en el que está escribiendo Pablo, ¿sí? Porque de hecho el capítulo 7 es muy tremendo porque a veces como que nos quedamos con unos solos versículos y entonces por lo menos cuando vayamos a estudiar el 7:15, entonces, como a Pablo le pasó, yo también soy así, no, o sea, porque Pablo no se quedó ahí, sí, es algo pasado. Y el versículo 6 y el 5, sí, el 5 que analizamos primero, está hablando en pasado y le está diciendo a los romanos nuevamente, y ya varias veces lo ha hecho en pasado, y el siguiente versículo lo hace en presente, diciéndoles, ahora ya no están ahí, sino ahora pasa lo siguiente. Entonces, que veamos como ese equilibrio que da Pablo, lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Es muy importante porque no se queda ahí Pablo, sino hay una transformación a medida que va avanzando en su escritura. Y aunque vuelve y repite muchas veces, lo que quiere es que nos quede muy claro que la transformación solamente la logramos en Cristo, que eso es lo más importante. Sí, hay que recordar, ¿no? Que cuando hay algo así repetitivo es porque eso es muy, muy importante en tenerlo en referencia. Allí de este versículo 6, en la parte cuando hace la mención de haber muerto a aquello que nos tenía aprisionados, ¿no? Podemos recordar lo que leíamos en Romanos 6:6, que dice allí, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y también pues la referencia en el versículo 14 de que así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Entonces es interesante allí en esta parte cuando ya luego dice Pablo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que pues andamos como en algo nuevo, ¿no? En la novedad de nuestra vida y que no es que estemos para servirle mejor o al pecado o al legalismo, sino que estamos actuando cuando ya no tenemos temor en nuestra vida, ¿no? Y pues es muy malo cuando nosotros actuamos porque nuestra motivación sea el temor y no el amor, que es lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Que es como
cuando Pablo nos hace manifiesto que ya estamos en el nuevo espíritu. Y me gustó mucho esta parte que dice allí en referencia con el Salmo 51:10. A ver, les leo el Salmo 51:10. Que dice: oh Dios, pon en mí un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y fiel. Entonces, el Evangelio es portador del ofrecimiento de Dios de capacitar al hombre para el servicio espiritual que emana del corazón, y esto es algo bien importante, ¿no? Y creo que luego allí ahorita cuando empecemos a analizar el versículo 7, es bien importante esta parte allí cuando hacen referencia a la codicia. Que no es que nosotros como creyentes sirvamos a Dios o estemos siguiendo al Señor por un sentimiento legalista, por un sentimiento de temor, sino por un sentimiento o por un espíritu de libertad y de amor. Y allí en referencia a Juan 6:63, está bien lindo ese versículo. Dice: el espíritu es el que da vida, el cuerpo no aprovecha, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y son vida. Y también hace referencia en 2 Corintios 3:6, ¿no? Que dice pues que la letra mata y el espíritu vivifica. Y ya para terminar con mi idea es que la libertad que el Señor nos otorga no es para hacer lo que la ley prohíbe. Esa es mi conclusión. No sé si alguien más tiene algún aporte allí en referencia a este versículo. ¿Tú, Sein? Oh. Ok. Bueno, pues Solo una cosa, y es que, bueno, sí, José. voy a tratar de no ser controversial, es mi opinión. Creo que a veces con el afán de defender la ley, y principalmente el sábado, nos pasa a nosotros los adventistas, como que tratamos de esconder el hecho de a qué ley se está refiriendo Pablo acá. No voy a andar mucho porque es el siguiente versículo y Eliseo pues lo va a explicar más a fondo, pero en el versículo 6 Pablo se está refiriendo a la ley incluyendo Éxodo 20. Entonces no es el hecho de decir, no es esa ley. Si Pablo se está refiriendo a esa ley, ahora hay que entender es cómo se está refiriendo a esa ley. No está queriendo decir que ahora podemos, o bueno, como que no pasa nada, o está bien para Dios si no amamos al prójimo y le robamos y bueno, todo lo que dice la ley. No, claramente no está diciendo eso. Pero Romanos 7:6 se está refiriendo a la ley de Dios, incluyendo los mandamientos que nosotros llamamos pues los 10 mandamientos, los Éxodo 20. El contexto está claro en los siguientes versículos. Entonces, es entender a qué se está refiriendo Pablo cuando dice que ahora estamos bajo el espíritu y bajo la letra, y es muy similar para los que pues estábamos estudiando la lección el trimestre ya pasado. Esto ahí lo que él está hablando es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Claramente cuando está hablando del nuevo espíritu, está refiriéndose al nuevo pacto del que hablan principalmente Jeremías y Ezequiel, que de alguna manera se cumple con Jesucristo, y por eso el nuevo esposo, como lo vimos los versículos anteriores, es Cristo. Cristo viene a completar, a cumplir esa ley, a hacer la carne para que nosotros tuviéramos una experiencia diferente con esa ley. Recordemos que la ley es la manifestación del carácter de Dios, que antes de que Jesucristo viniera, es decir, el Antiguo Testamento se manifestó a través de la letra, porque Cristo no había venido y el pueblo no supo cuál era la función de esa ley y pensó que la forma en que podía alcanzar el favor de Dios era tratando de cumplir los requerimientos de la ley de una forma egoísta para obtener el bien. Cuando viene Cristo y muestra cuál es el verdadero carácter de la ley a través de su propia vida, pues como que la dimensión de la ley no es que cambie, es que se completa, es que queda perfectamente manifestada
en Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, ya no estamos atados a esa letra de tratar de seguir al pie de la letra una serie de requerimientos uno por uno, sino que estamos amarrados a un nuevo esposo que es Jesucristo, que a través del Espíritu que nos va a llevar al testimonio que dio Jesucristo en su vida, nos va a hacer entender qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad en nosotros, qué es el tipo de frutos que nosotros queremos llevar. Es lo que yo creo entender, que es lo que Pablo está diciendo, y pues en los versículos siguientes creo que puede quedar un poco más claro. Sí, José, muchas gracias. Eso es lo interesante de este club de estudio, ¿no? Porque entre todos llegamos a un conocimiento más grande. Gracias. Y entonces, pues bueno, Eric, seguimos contigo. El micrófono no se escucha. Perfecto, gracias. Vamos a mirar si alcanzamos entonces a concluir con este versículo 7, porque es bien interesante este versículo 7, y pues lo titulé La ley moral, espejo del pecado, y vamos a ver entonces, aquí hay algo muy interesante. Yo pensaba que Joana lo hacía como que siempre me decía, ayúdame con el club de estudio. Yo dije, Joana como que siempre que viene la frase, me coloca a mí, porque vuelve y repetí otra vez, volví y retomé, ¿sí? Yo sé que es casualidad, pero yo dije, qué interesante que vuelvo y retomo un versículo donde Pablo responde de la misma manera, ¿sí? Con su respuesta, de ninguna manera, ¿sí? Entonces volví Yo a te hacer digo otra eso, vez. de ninguna manera. Sí. Entonces volví a hacer el cuadrito, aquí se los voy a presentar. Se los presento acá porque es bien interesante cómo ha ido avanzando la respuesta de Pablo en estos textos, ¿sí? El séptimo texto ya es este, ¿sí? Y de hecho creo que quedan como unos 3, 4 que vuelve Pablo y repite esta respuesta de ninguna manera. Voy a leer el versículo 7, entonces dice, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, Pablo siempre que está haciendo la pregunta y respondiéndose él mismo, ¿sí? Respondiendo él mismo, dando la respuesta a la pregunta, siempre lo está haciendo con el propósito de dejar algo claro y que no se nos olvide algo y de pronto que se malinterprete lo que él está diciendo. Porque podríamos volver al versículo 6 y entonces decir, ah, bueno, como la ley ya está muerta, entonces ya no es necesario obedecer la ley, pero entonces ahora Pablo aquí en el versículo 7 dice, pues entonces que la ley es pecado. Y en todo lo que hemos estudiado vamos a ver algo y me gustan los últimos 4 versículos, no porque los otros 3 no sean importantes, los que están aquí en el cuadro, sino porque refuerzan el versículo 7 que voy a tratar ahorita, ¿sí? Entonces primero dice Pablo en Romanos 3:31, entonces anulamos la ley por la fe. Entonces ahí está hablando, ¿sí? Muy importante. El otro, 6:2, y ya les muestro, perseveramos en el pecado para que abunde la gracia, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora dice, ¿es la ley pecado? Y todas las respuestas es de ninguna manera. ¿Cuál es la relación que yo analicé acá? Veamos lo siguiente. Está hablándonos de la ley. Si anulamos la ley, nos está diciendo en primera instancia. En el otro versículo también aparece la ley, ¿sí? Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Entonces, si notamos como que la pregunta es muy similar, si anulamos y ahora está diciendo pecamos porque ya no estamos bajo la ley. Y ahora en el último, que es el que vamos a analizar ahorita, dice, ¿es la ley pecado? Entonces, primero que todo, ni la ley está anulada, ni es que vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, ni es que la ley no sea pecado, ¿sí? Ni que la ley es pecado de ninguna manera, que es lo que está diciendo allí, ¿sí? Entonces, ya lo redondeo un poquito para que veamos. Pero es bien interesante en estos 3 versículos, entonces está la ley, pero también, entonces vemos que aparece el pecado. ¿Perseveramos en el pecado entonces?
Y en el otro, pecaremos porque no estamos bajo la ley. Y en el último dice ahora, ¿es la ley pecado? Entonces, todas estas frases, Pablo las responde con lo mismo, de ninguna manera. Y entonces la respuesta de si anulamos la ley por la fe es no, porque la verdadera fe obra, ¿sí? Que es el primer versículo que está acá, 3:31. Anulamos la ley por la fe, no porque la fe obra, que es lo que viene en los versículos siguientes después del 31, que fue lo que concluimos cuando estudiamos estos textos. Y en el... a ver, me devuelvo porque voy... En el segundo, el 6:2 dice, perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. No, porque morimos al pecado, no es que vamos a perseverar al pecado para que abunde la gracia, tampoco. Y el versículo 6:15 dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que era lo que ahorita Sein nos recordaba, y es que somos libres del pecado. O sea, no vamos a pecar porque estamos bajo la gracia, no, estamos libres del pecado, lo que pasa es que somos liberados del pecado, ¿sí? Pero entonces también ahora nos volvemos esclavos o siervos de Jesús, y de esa manera entonces vamos a hacerlo. Y ahora el último versículo, ¿es la ley pecado? Entonces Pablo responde, no, porque la ley me muestra el pecado, que es lo que dice ahí el versículo. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por la ley. Así que estas dos palabras, sí, de la ley y el pecado, están muy relacionadas entre sí. ¿Por qué? Pues debe haber alguna razón, ¿sí? De ninguna manera Pablo lo puso ahí de casualidad, sino relacionar mucho lo que es la ley y el pecado, ¿sí? Y todas esas palabras que están allí como la fe y la gracia, pero pues en este texto la pregunta es, ¿la ley pecado? Él dice, de ninguna manera, porque la ley lo que hace es mostrarnos el pecado, ¿sí? Y aquí entonces... para que leamos este texto, Santiago 1. Alguien que me lo lea, Santiago 1, 23 al 25. Uno 23 a 25 dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, dice perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Ok, muchas gracias. Entonces, qué importante es, y por eso yo puse que veamos a la ley como un espejo, ¿sí? Y cuando uno es vanidoso, anda con un espejo siempre en la cartera o en el bolsillo, ¿sí? Y pues uno de hombre casi no, pero bueno, conozco algunos, pero no muchos, más que todas las mujeres, son muy vanidosas, entonces se colocan, o hacen los vanidosos, ustedes quieren estar bonitas, ¿sí? Es bien bonitas, ¿sí? Más de lo que son, pero les gusta andar con su espejo en la cartera, con su espejo, y andan con el espejo para todos lados, ¿sí? Entonces, se miran cuando van en el transporte, se miran, cuando llegan al trabajo se miran, cuando llegan a la universidad se miran, y andan mirándose y arreglándose, que no estén despeinadas, que estén bien, que su cara esté bien bonita, que bueno. Entonces, si la ley lo miramos, y como dice allí Santiago, sí, como acabo de leer, Sein, sí, puede ser que nos pase eso, sí, como dice el versículo 23, que puede ser que se mire, pero en el 24 dice, después se le olvida cómo es porque no se olvidó del espejo, ¿sí? Pero si el espejo está siempre con nosotros, siempre vamos a ver si hay algún defecto en nuestro rostro, o si tal vez nuestro cabello está desorganizado, o de alguna manera algo pasa mal que no es lo normal que yo debería tener en mi rostro, ¿sí? Así que el espejo me ayuda a ver los imperfectos que yo pueda tener. Así que si la ley, como dice Santiago aquí, que la palabra es como semejante al hombre que se mira en un espejo, su rostro natural, ¿sí? Y que de esa manera la ley, el versículo 25 dice, en la ley perfecta está la ley de la libertad, porque la ley nos libera de esas cosas que nos muestra como imperfectos. O sea, no es que ahora yo me mire en el espejo y si estoy despeinado, no, pues me dejo así. Bueno, aunque podríamos decir así, no, tal vez me quedo así como estoy y no me arreglo, ¿sí? O no me quito aquel mugrecito que tengo allí,
o me ensucié de algo porque tenía las manos sucias y me toqué el rostro y como no tengo espejo no me doy cuenta, o me miro en el espejo y me dejo sucio, ¿sí? Pero a lo que la ley es un espejo, lo que hace es, me muestra que estoy sucio y de esa manera entonces ahora yo procedo a hacer la limpieza de lo que estoy viendo en mi rostro o la limpieza de lo que estoy viendo en mi cabello o donde sea, pero el objetivo es que la ley es la que me muestra esos imperfectos, no para dejarlos ahí, sino para corregirlos. O si no, de lo contrario, pues para qué cargo un espejo si el espejo no me sirve para estarme arreglando como me veo, sino solamente para mirarme y decir, bueno, estoy sucio, qué chévere, ¿sí? Sino que de esa manera yo creé una transformación de lo que estoy viendo, ¿sí? Hay algo bien interesante que yo quise analizar acá, ¿sí? Porque a veces nos pareciera un poco, de pronto, también legalista, podríamos decirlo, el hecho de que tengamos la ley y de pronto no conozcamos algunas cosas que ya en los versículos, creo que fue en Romanos 2 y en Romanos 1, vemos un poquito de cuando no conocemos de pronto la ley, ¿sí? O cuando no conocemos muchas cosas de la ley. Es más aún, cuando muchas veces nosotros empezamos a actuar y posteriormente, después de unos días o de ciertos momentos, uno leyendo la palabra o profundizando en la ley, como estamos haciendo hoy, profundizando en Romanos, nos damos cuenta que algo de lo que hacíamos estaba mal, ¿sí? Pero cada vez que vamos avanzando, como que vamos descubriendo más cosas en las cuales hayamos defectos en nosotros. Entonces nos preguntaríamos, bueno, pero si el cumplimiento de la ley, sí, nos lleva a ver el pecado y yo no conozco totalmente la ley, puedo tener muchos pecados que ni siquiera yo mismo los conozco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa y cómo mira Dios eso? ¿Será que Dios va a ser de esa manera y va a castigar entonces por no conocer totalmente, ¿sí?, el significado de muchas cosas que vamos descubriendo? Y por eso es importante saber que el conocimiento de la palabra es un proceso, ¿sí? Y gracias a Dios, ¿sí?, pues Dios no ejecuta la ley como la ejecuta tal vez el ser humano, ¿sí? Que entonces si usted lo desconoce, la lleva y de malas, ¿sí? Como alguna vez yo les comenté que me había pasado cuando estaba manejando en otro lado, que desconocía la ley, algo totalmente loco que aquí en Colombia no pasa, ¿sí? Que yo pase al pie de un policía y me pongan un parte por eso, yo allá no puedo pasar en el carro frente a un policía, tengo que irme al otro carril. Y me sacaron un parte por eso, me sacaron un ticket por eso. Desconocía la ley, pero él no tuvo misericordia, sino me la colocó. Si la desconoce, prácticamente me dijo el policía ya de mala, ¿sí? Porque usted tiene que conocer la ley. Gracias a Dios, Dios no es así. Y si yo desconozco algo que posiblemente no sea por ignorancia tampoco, que de pronto me lo han dicho y yo no quiera hacerlo, entonces es muy importante. Y por eso quise analizar esto antes de continuar. Y saqué entonces allí unos textos, ¿sí?, que voy a compartir, y antes de compartirlo quiero que leamos y volvamos a Romanos 3:20. Allí la partecita final solamente, porque dice, ya que por la ley se conoce el pecado. Nuevamente Pablo ya estaba reforzando esta idea, como lo hemos allí reforzado en estos textos que acabamos de ver acá, donde Pablo también responde de ninguna manera. Lo que nos da a entender que la ley aún sigue vigente y que la ley en ningún momento está abolida, sino que por el contrario la ley es buena, como más adelante vamos a seguir viendo en Romanos 7 acerca de la ley. Y ahora sí les comparto aquí el texto. Todos estos textos están en Eventos de los Últimos Días en la página 185. Y saqué estos 3 párrafos porque son muy poderosos para que nosotros entendamos por qué el espejo nos muestra el pecado y cómo Dios nos lleva a ese espejo, ¿sí? Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca obtuvo y que no pudo obtener, ¿sí? Entonces, Dios en ningún momento nos va a juzgar ni nos va a castigar, ¿sí?, por el conocimiento que nosotros no hemos obtenido, ¿sí? Y que no sea porque, pues, por lo que dice aquí adelante, porque vamos a leer lo que dice la siguiente frase. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando en que si no oyen no serán responsables, serán considerados
culpables ante Dios, lo mismo como si la hubieran oído o rechazado. Entonces aquí está la importancia. Si yo tengo la oportunidad de escucharlo, ¿sí? Se me hace responsable si es que la rechazo, ¿sí? Pero si en ningún momento puede ser que, y alguna vez hablaba y yo les comentaba, por lo menos en países como Corea del Norte, que allá la gente está totalmente cerrada y no dejan entrar una Biblia, bueno, no, para ellos el Dios, sí, es allí su máxima autoridad, es el gobernante de allí. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Sí? Y uno diría, ¿qué pasa con esas personas que no conocen y no porque ellos quieran hacerlo, sino porque otra persona les está obligando? ¿Sí? Entonces, analizábamos en Romanos 2, creo que era así, que de una u otra manera Dios habla a sus conciencias también. Y en Romanos 1 analizábamos que por medio de la naturaleza y por medio de muchas cosas Dios habla a ellos y de alguna manera Dios va a hablar hasta donde ellos puedan conocer y de esa manera van a ser o no juzgados, ¿sí? Pero Pablo también dice más adelante, el juicio no corresponde a nosotros, sino corresponde a Dios y Dios es el que sabe hasta qué punto juzga, ¿sí? Sigue diciendo aquí el texto, dice, no habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Cuando tenemos esa oportunidad de hacerlo, pues debemos aprovechar para descubrir la verdad. Dice, sigue diciendo, Jesús en sus sufrimientos y muertes ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, ¿sí? Pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. O sea, si ignoramos algo, Dios ya hizo expiación por eso, pero no porque queramos ser ciegos voluntariamente, sino porque tal vez nuestro crecimiento, ¿sí? No nos ha hecho ese conocimiento del pecado. Y aquí vuelvo y retomo a algún ejemplo que yo siempre doy, y es que veamos el crecimiento de nosotros y de un niño, de un ser humano, ¿sí? Un niño cuando es pequeño y acaba de nacer no habla, pero ¿está imperfecto? No, está perfecto porque ese es su crecimiento natural. Ya posteriormente, a los 5 años, si no habla, pues uno diría, bueno, ¿qué pasó porque el niño no habla? Y sí hay algo mal, sí, pero ya el niño empieza a decir sus palabras y es un crecimiento. Tal vez no se desenvuelve muy bien, no redacta muy bien, tal vez no tiene buena gramática, tal vez todavía no escribe a los 5 años, tal vez sabe las vocales, pero en ese estado está perfecto. Y gracias a Dios que Él nos mira así, nos mira en el crecimiento que cada uno debemos tener. Pero recuerden esa frase al final, no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria, que ya es que definitivamente, aunque yo lo sepa, no quiero. Y la última frase dice, no seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se ha presentado y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Así que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un espejo, ¿sí? Y a medida que nosotros nos vamos mirando en ese espejo, ¿sí? Y como dice Primera de Corintios 3:18, ¿sí? Que vamos siendo transformados de gloria en gloria como en un espejo. De hecho, leámoslo porque es un versículo muy poderoso. Segunda de Corintios 3:18. Alguien que me lo lea. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Bueno, dice, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén, sí, entonces dice que cuando contemplamos como en un espejo la gloria de Dios, y recordemos que la gloria de Dios es su carácter, y su carácter se ve reflejado en la ley de Dios, cuando contemplamos esa ley y conocemos más y más y más a Cristo, vamos a ser transformados a su imagen. Sí sería algo raro que nosotros miremos la imagen de Dios y no seamos transformados, que ahí es lo que está hablando este texto. Eso ya es voluntario. Como les decía yo al principio, que me vea sucio y quiera quedarme ahí, sí,
Entonces continúa así sucio, no quiero limpiarme y continúo ahí. Entonces definitivamente tenemos que mirar, ¿sí?, a ese espejo que es la gloria de Dios, que nos vamos transformando, así como la ley, sí, refleja ese carácter de Cristo que vamos mirando y vamos siendo transformados de gloria en gloria. No es una transformación, sí, o sea, cuando ustedes se miran en el espejo, no es que queden peinados de una vez, sí, sino que miran y van haciendo un proceso de peinado, no es de una tin, miro el espejo y automáticamente quedo peinado, sino que debo hacer un proceso, y de hecho el espejo no me peina, yo tengo que peinarme, ¿sí? La ley me muestra, sí, la ley me muestra el pecado, pero yo tengo que actuar. No puedo quedarme ahí así, la ley tan bonita y la ley me va a transformar. No, la ley no me transforma, yo transformo, pero la ley me muestra el pecado para que yo sea transformado, obviamente, con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no voy a poder guardar la ley. Pero con la ayuda de Dios, así como lo hizo Jesús, nosotros también podemos salir vencedores en el cumplimiento de la ley. Gracias a la ley, entonces tenemos, como dice Pablo, no hubiera conocido el pecado si no hubiera sido por la ley, gracias a esa ley que tenemos. Bueno, no sé si aquí hayan comentarios antes de avanzar. Solo uno para seguir con el ejemplo del espejo. El espejo me dice que la cara está sucia, pero yo no me puedo lavar la cara con el espejo. Tengo que ir al agua. Entonces, de alguna manera, me gusta esa analogía de que la ley me muestra el pecado, pero no es la ley la que me va a lavar la cara. Es el agua, y en este caso el agua sería Jesucristo, su ministerio, su vida. Así es, muchas gracias, José. Gracias, José. Eli, yo quiero que me ayuden un poco. Es que encontré un comentario y quiero pues como mencionarlo para que podamos quedar en claro, ¿no? Por si en algún momento de repente podemos escuchar este comentario. Dice aquí, lo llaman teniendo que admitir, refiriéndose al versículo 7, ¿no?, que en este contexto habla de una ley a la cual está muerto el cristiano y ya no más bajo ella, afirman que es la ley de Moisés, pero que los 10 mandamientos no van incluidos en esa ley. Pero Pablo les prueba ser falsos maestros, haciendo uso del 10º de los 10 para ilustrar su punto. La ley de la cual los hermanos judíos habían sido libertados era la ley que incluía el mandamiento de no codiciar. No sé si es claro ese comentario, ¿no? Como que para clarificarlo allí en cuanto al asunto de lo que mencionan de la ley, ¿no? Que dicen que pues la ley de Moisés, pero pues que los 10 mandamientos no van incluidos en esa ley. O lo vuelvo a leer. Eli. Creo que de igual voy a profundizar también en el texto, porque es que, de hecho, la codicia, ¿sí? Creo que la codicia es violentamente, o sea, es algo violento que nos define muy bien la ley, o sea, y de hecho, Pablo está resumiendo prácticamente toda la ley con el último mandamiento, ¿sí? Pero es que a lo que veamos el trasfondo que hay en la codicia, que en algunas de sus Biblias dice, bueno, ya lo vamos a analizar, no voy a adelantarme al tema. ¿Sí? Voy a ir allí a otros textos, porque recordamos que cuando estudiamos Romanos 5, analizamos esto del pecado, y vemos aquí algo, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué es el pecado, sí? Y porque si no sabemos qué es el pecado, pues puede ser que la ley ni siquiera haga parte del pecado, ¿sí? Y hay muchos textos en la Biblia, sí, que nos definen pecado y que pueden haber definiciones. De hecho, Elena de White también en sus libros hay muchos que nos dicen pecado es tal cosa, la ignorancia es pecado, dice el ocio es pecado, sí, pero realmente eso de dónde viene, sí, porque pues sí, entonces, ¿cómo hacemos un listado de todo lo que es pecado? Pero hay este texto que me gusta mucho, este y uno del conflicto de los siglos, que les voy a colocar a continuación. Dice, un destino terrible aguarda al pecador y por lo tanto es necesario que sepamos qué es el pecado, y eso es bien importante, porque si no sabemos qué es el pecado, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si estamos pecando o no? A fin de que podamos escapar de su poder. Juan dice,
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así tenemos la verdadera definición del pecado, que es infracción de la ley. Allí estamos pues profundizando y también nuevamente afirmando lo que Pablo está diciendo. Por la ley conocemos el pecado, no hay otra, ¿sí? No hay otra. Aquí tenemos la verdadera definición de pecado, es infracción de la ley. ¿Cuán a menudo el pecador es instado a abandonar sus pecados y acudir a Jesús, pero el mensajero que debería conducirlo a Cristo le ha señalado claramente el camino? Le ha señalado claramente el hecho de que el pecado es infracción de la ley y de que debe arrepentirse y dejar de quebrantar los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque pues igualmente hay otras definiciones que dicen pecado es no creer en Dios, ¿sí? Y pues no, esa no es una definición correcta, ¿sí? No es una definición que abarque todo lo que realmente es el pecado. Y la frase del conflicto de los siglos dice, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Entonces aquí nos aclara mucho acerca de que no podíamos, dice que si tuviéramos, al principio dice que si hay una manera de excusar el pecado o defenderlo, ya no sería pecado, ¿sí? Porque el pecado es algo, dice ahí, es algo misterioso e inexplicable, excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Entonces, no hay otra, ¿sí? Y sé que posiblemente se nos hayan dicho otras definiciones del pecado, pero la que encierra todo es que el pecado es transgresión de la ley, como dice allí Pablo, de ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado si no hubiera sido por la ley, ¿sí? Entonces no puedo conocer el pecado si no es por la ley. No hay otra manera de conocer el pecado si no es por la ley. Y ahora sí, pues voy a ir al texto, sí, allí de epimián, sí, esta palabra que es tan importante y tan poderosa, que es la palabra que está ahí, dice, porque tampoco hubiéramos conocido la concupiscencia, ¿sí? En mi Biblia dice la concupiscencia, no sé lo que ustedes dicen ahí en la última parte de sus versículos, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia, ¿sí? Y esta palabra, epitimian, que es concupiscencia en el griego, ¿sí? Entonces tiene que ver, y de hecho ahorita Sein utilizó también la palabra, la concupiscencia, tiene que ver mucho con muchas cosas, y veamos acá algunas definiciones, ¿sí? Concupiscencia, en algunas Biblias, el deseo codicioso, la codicia, el deseo, el anhelo, la ambición o el egoísmo. Todo eso tiene que ver con esa misma palabra, la codicia. Y por eso dice ahí, no hubiera conocido la concupiscencia si no dijera la ley, no codiciarás. Así que esta palabra es lo contrario al 10º mandamiento, que dice no codiciarás. Entonces, epitimián o concupiscencia es codiciar, ¿sí? Codiciar, el desear algo, ¿sí? El anhelar algo, el ambicionar algo, el egoísmo también que hay hacia eso. Lo que quiere decir que lo contrario a eso, ¿sí? Podríamos decir como renunciar, desinterés, desprendimiento y generosidad, ¿sí? Entonces, en el 10º mandamiento se nos pide, ¿sí? A nosotros es tener un desinterés, ¿por qué? ¿Sí? Dice, no codiciarás, y habla de la casa, bueno, no codiciarás la casa ni la mujer, bueno, prácticamente nada, ¿sí? Desinteresarnos por las cosas de este mundo e interesarnos por las cosas que realmente tienen sentido, ¿sí? Y por eso el 10º mandamiento yo creo que encierra prácticamente todo, ¿sí? Desinteresarme por los ídolos de este mundo e interesarme por el Dios verdadero, ¿sí? Desinteresarme, ¿sí? Por el amor a este mundo y amar a mi prójimo, amar a Dios y a mi prójimo. Prácticamente yo diría este 10º mandamiento para mí es un resumen de toda la ley.
aunque es claro el hecho de no codiciar, todas las cosas y los pecados que pueda hablar, desenvolvernos la ley, es por estar codiciando cosas que nosotros no queremos, ¿sí? O codiciando cosas que nosotros queremos que no deberíamos querer, ¿sí? Esa es la codicia de la cual habla allí Pablo y está en el 10º mandamiento. No hubiera conocido esta codicia si la ley no lo dijera, ¿sí? Entonces podríamos anhelar y podríamos ambicionar cosas que no tienen nada que ver con realmente el sentido de lo que Dios quiere para nosotros, y Pablo no lo habría tomado como pecado, sino simplemente, bueno, porque no puedo codiciar algo, o porque no puedo ambicionar algo, de tal manera que pase y sobrepase mi interés hacia Dios, que esa es la codicia por la cual por la cual Pablo aquí está hablando, y en la cual menciona la ley. Y aquí también voy a ir entonces a que me ayuden a leer Santiago 1. Santiago 1, 14 y 15. Entonces, alguien que me lo ayude ya a leer. Yo lo tengo. ¿Listo? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchas gracias, Cata. Y vemos que allí nuevamente, y ahora Santiago menciona la concupiscencia, que es lo mismo que, de hecho es la misma, de la misma raíz de la que Pablo está diciendo y utilizando en Romanos 7:7. La codicia, si no conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y aquí Santiago está envolviendo eso, mis malos deseos, esa concupiscencia, ¿sí? Y por eso, cuando nosotros escuchamos esa palabra de concupiscencia, son esos malos deseos propios, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos esos malos deseos o malos anhelos propios, ¿sí? Mi concupiscencia no es la misma de alguno de ustedes, es totalmente distinta, ¿sí? Para mí puede haber una debilidad, no sé, en el baile, y para otro no en el trago, para otro no en el cigarrillo. Cada quien tiene una debilidad que lo hace de esa manera ser débil en algo, pero pues Santiago está diciendo ahí que nosotros, ¿sí? Cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios deseos, y cuando es concebido. Entonces lo que tenemos nosotros es no dejar que haya como esa concepción del pecado en la concupiscencia nuestra, ¿sí? Que no haya como ese crecimiento en esa codicia que empezamos a tener y empezamos a cultivar. Por eso, de hecho, antes dice acá, feliz el hombre que soporta la tentación, porque al superar la prueba, Santiago 1:12 dice, feliz el hombre que soporta la tentación, porque al superar la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Y aquí hay algo bien interesante, y es que la tentación no es pecado. Se convierte en pecado cuando caemos en la tentación, ¿sí? Pero no es pecado si se nos pasa así, porque hay veces, es que es muy difícil, a veces para nosotros hay debilidades muy grandes, y nos llegan cosas que nos recuerdan esa debilidad, ¿sí? O a veces uno dice, yo no voy a escuchar esta música porque yo pierdo mucho tiempo, y nos subimos al bus y está la música, ahí está la tentación, ¿sí? ¿Cómo la pago? ¿Cómo le iba al conductor? Apague la música, ¿sí? Es a veces difícil, pero yo tengo que ser fuerte, ¿sí? Y si me bajo del bus, digo, uy, no está tan buena que voy a buscarla en el celular y la sigo escuchando, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde voy, ¿sí? Yo a ceder a la tentación, o simplemente voy a tener la fortaleza que me da ahí de no concebir ese pecado y no engendrar la muerte, como habla allí Santiago. Entonces, solamente, y de hecho cuando estudiemos Romanos 8, nos vamos a dar cuenta que la manera de Pablo vencer, y que la ley del pecado, como dice él, que quería hacer y no lo quería hacer, y finalmente terminaba haciendo lo que no quería, ¿cómo venció eso, sí? Para poder lograr lo que Dios quería, que era la ley de la vida y no la ley de la muerte, que es la que Pablo está hablando allí. Y este otro texto, Primera de Pedro 4, 1 y 2, ¿alguien que me lo lea?
Dice, por eso así como Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Perfecto. Entonces dice, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Y allí la palabra que habla deseos también es esa misma palabra, ¿sí? Esos deseos humanos, esos deseos que yo tengo. Pero aquí viene una gran pregunta que, bueno, yo creo que ya se me acabó el tiempo, pero de pronto tienen algo que comentar con respecto a esto. Y, y está esta pregunta, ¿podríamos confundir la fe con concupiscencia? Que de pronto, y pues yo lo pensé así, pues ustedes dicen, ¿qué? Pero ¿será que mi deseo de querer algo y decir, pero tenga fe, podría convertirse en concupiscencia por querer anhelar algo, ¿sí? Y pedirlo, digamos, con fe, porque usted, no, pero pida con fe, y dice Mateo, pedid y se os dará. Pero ¿qué estamos pidiendo? ¿Puede convertirse la fe en concupiscencia? ¿O podría la concupiscencia pensar, o al contrario, ¿no? Pensar que nosotros tenemos fe cuando realmente lo que tenemos es concupiscencia. ¿Sí? No sé si me entienden. ¿O qué opinan? Sí, 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 pues yo te entiendo, solo también se me vino a la, oye José, ya hablas, solamente que también pensé, podríamos entonces pensar que mi presunción es mi concupiscencia. Sí, también. Sí, sí, yo pensaría que sí. José. Eh, pues tratando de mirar bien a detalle esta palabra concupiscencia, que tiene todos esos significados, de alguna manera la concupiscencia es un deseo egoísta que usualmente lleva a la destrucción propia o hacerse daño a uno mismo o hacerle daño a los demás. Ese es el punto cuando, o es la manera como de identificar cuando ese deseo no es el correcto. De hecho, esta expresión está desde Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan. La palabra que se usa para referirse a que Eva deseó el fruto, vio el fruto y lo deseó en su corazón. Es la misma palabra que después en Éxodo 20 se usa para decir no codiciarás. Es la misma palabra en hebreo. Es un deseo egoísta para obtener, suena redundante, un bien propio pasando por encima de los demás que puede traer sufrimiento propio o sufrimiento a los demás. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que es la concupiscencia que puede expresarse en cualquiera de las palabras que están aquí escritas en este diagrama. La fe, por el contrario, Colosenses, Lucas, para no citar Hebreos, es la clásica Hebreos 11, pero creo que es Colosenses el capítulo 1, Pablo, cuando está hablando de la fe, relaciona la fe con tener buenas relaciones con mis hermanos. Jesús en Lucas relaciona la fe con ser capaz de perdonar a mi hermano que ha fallado, que viene a pedirme perdón y que yo debo ofrecerle ese perdón o entregarle ese perdón. A eso Jesús lo asocia con fe, o sea, de alguna manera la fe está asociada con el amor y está asociada a una respuesta de amor hacia Dios manifestada hacia los demás, contrario a la concupiscencia, que es hacerme daño a mí mismo, un deseo propio que busca satisfacer un deseo que finalmente puede llevarme a hacer daño a mí mismo y hacerle daño a los demás. Creo que ahí puede estar bien marcada la diferencia entre estas dos palabras. Gracias, José. Y bueno, creo, Eli, que pues escuchamos a Zane y dejamos aquí para continuar en nuestro próximo club de estudio, porque creo que esa pregunta, y bueno, aún falta como, yo tengo varios apuntes en relación de lo que veníamos hablando, así que nos tardaríamos quizá por allí otra hora más. Dale, Zane, y ya oramos para cerrar. Está bien, así de manera breve, aquí estamos hablando acerca de la justificación por la fe. De hecho, me vino a la mente lo que decía el mensaje de la Odisea, que nosotros siempre somos ciegos, pobres, desnudos. Pero nosotros no nos damos cuenta hasta que Jesús nos lo dice, ¿no?
sea, nos muestra nuestra condición, o sea, no teníamos ese espejo hasta que Jesús nos dice, es como cuando alguien te dice, oye, tienes un cilantro en la boca, ¿no? Y, oye, ¿en serio? ¿Por qué? Te ves al espejo, es cierto, así mismo Jesús nos dice, oye, eres pecador, mira la ley, pero la ley no te va a ayudar, pero yo sí, eso dice Cristo. Entonces el Señor nos recupera nuestra ceguedad, nos da vestiduras y nos da riquezas, ¿no? En otro comentario, ahí se me está olvidando, que estuve buscando la cita, no recuerdo dónde la leí, de Elena G. de White, creo que de otras gentes o en Hechos de los Apóstoles, menciona que la codicia es uno de los pecados que rara vez se reprende o que se toma en cuenta. Por ejemplo, si alguien mata, pues obviamente va a la cárcel. Si alguien roba, pues obviamente, pues igual vas a la cárcel. O si es algo que casi no se le toma importancia, que a la vista del ser humano podría ser como un pecado pequeño, por así decirlo. Sabemos que no. Porque si yo codicio, pues ¿qué me pueden hacer? O sea, no me van a desfraternizar por eso. Pero, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿qué hizo el hijo? Él fue codicioso y dice, yo quiero tener la riqueza, o sea, casi diciéndole a su papá, no importa, ya quiero que te mueras para que tengas mi riqueza, ¿no? Entonces, él, a través de la codicia, violó el quinto mandamiento, no honra a tu padre, a tu madre, o si yo codicio y entonces a la acción lo llevo, pues le voy a robar a mi prójimo, ¿no? Y vemos aquí que Pablo usa este mandamiento como ejemplo, teniendo 10, pero usó precisamente acerca de toda la estructura y de cómo las conexiones que nos lleva la Biblia. Usa este mandamiento que pasa por desapercibido, y la hermana White dice, la codicia es algo que pasa por desapercibido entre los hijos de Dios, pero que no por eso significa que no sea un pecado delante de Dios, pecado sigue siendo pecado. Entonces, creo que aquí que nuestro mayor ejemplo es seguir el ejemplo de Cristo. Sí, gracias, Amy. Bueno, sí, el próximo martes con la Pero ayuda del voy a Señor. cerrar, voy a cerrar yo para, igual pues Ok. sí, reflexionemos en esto. ¿Por qué? Porque me ha tenido reflexionando a mí también, ¿sí? Porque muchas veces nuestros deseos pueden no ser egoístas, ¿sí? Pero puede ser que me digan, tengo falta de fe en eso que estoy deseando, tal vez. O puede ser que yo diga, no, Señor, que se haga tu voluntad, porque a veces uno, pues, generalmente ora por los enfermos y dice, Señor, que se haga tu voluntad, pero alguien me dijo, no, usted tiene que tener fe, tiene que pedirle a Dios que esto, y yo dije, no, porque me sentiría yo como que haya presunción, ¿sí? Pero bueno, ahí se los dejo para que analicemos este tema. Y aquí lo importante de este versículo 7 y de lo que hemos estudiado hoy es reconocer que Dios nos ha dado la ley de amor, ¿sí? Y su ley es amor, ¿sí? Para que nosotros podamos ser transformados. Es un espejo con el cual Dios nos ha mostrado, ¿sí? Y a medida sí que vamos descubriendo y tal vez respondiendo preguntas como estas que son un poco controversiales, pero de una u otra manera Dios nos va a llevar al conocimiento a cada uno de nosotros, de una manera, digámoslo, más rápida o más lenta, pero Dios finalmente nos va a llevar hacia donde Él quiere llevarnos, y eso es lo importante, que nos dejemos guiar por Él, que utilicemos este espejo, que no lo escondamos, que lo llevemos, sí, como en este caso sí que seamos vanidosos, y lo llevemos en la cartera, que lo llevemos ¿qué? Lo llevemos en donde sea. Y lo más importante es que ahorita la mona me trajo este espejo, sí, que tiene una peinilla, sí. Y lo lindo es que yo decía, sí, es verdad. Dios nos da la ley, pero no nos deja solamente con el espejo, también nos da la manera de arreglarnos, ¿sí? Y nos dio a su Hijo Jesucristo que murió aquí en la cruz. Así que guarden ese espejito, ¿sí? Ahí, el que tienen ahí, guárdenlo y cárguenlo para siempre, que es la ley y el amor de Cristo en sus corazones. Que Dios les bendiga y seguiremos entonces avanzando en el estudio de este Romanos 7. Gracias, Eli. Sí, el próximo martes con la ayuda de Dios continuaremos entonces, creo que retomando un poquitito este versículo 7 y avanzando luego en el 8. Así que bueno, para terminar en esta noche, bueno, nos agrada que esté con nosotros Jaime, bienvenido. No sé si Antonio puede allí abrir su micrófono y nos dirige en oración para terminar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Hay alguna petición, agradecimiento en especial? Por lo que quieran que oremos.
Sí, por aquí la Mona está aquí escuchando, no está aquí a mi lado, pero pues ella sigue pidiendo por la familia de ella, su papá que está hospitalizado por COVID, así que oremos por ellos que pues están muy devastados por su papá entonces y por su esposo, entonces por la familia de la Mona. Ok, Y bueno, que una de las hermanas salió positiva y pues gracias a Dios estábamos orando por la otra hermana y salió negativa porque ya tiene niños, entonces pues que oramos por ella. ok, perfecto, claro que sí. ¿Algo más? Oración, dice, por nuestra inmunidad ante todas estas pandemias. Ok, no sé si alguien más o procedemos con la oración. Sein también te escribe allí por su salud, está un poco enfermo, y sí, por el club de estudio. Gracias, Sein. Perfecto. Bueno, vamos a ir donde estamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos para dirigirnos en oración con Dios. También ponen aquí por el papá de, a ver, déjenme checar, de Catherine, que tiene COVID. Ok, excelente. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta noche porque un grupo de tus hijos estamos aquí adorando tu nombre, estudiando, Señor, porque queremos conocer más de ti, más de ese Señor que vino, que nos creó, pero que también vino a morir por nosotros y como estudiamos ahorita, para poder nosotros ser salvos, Señor. Ahorita en esta noche nosotros sin merecerlo, porque no somos dignos, pero por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, en esta noche te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerza. Ahorita sabemos que en la situación que estamos, que está muy complicada, pero te pedimos, como decía el hermano, que nos des inmunidad, que nos ayudes a que nuestra fe se fortalezca, a que recordemos que tú eres el médico de médicos, que tú eres el creador de todo, Señor, y que a esa fe que tengamos nos aferremos con fuerza a ti, que podamos poner todas nuestras fuerzas, nuestra confianza en ti, Señor, y que nos ayudes también con los enfermos que hay en nuestra iglesia, Señor. Nosotros sabemos que todas las cosas que pasan es por algo, por un plan divino, que a veces no lo podemos entender, pero ayúdanos también a que los enfermos que hay en nuestros hogares, en nuestras casas, puedan salir adelante de esta enfermedad. Ayúdanos a nosotros a ser una luz para las demás gentes, Señor. Te pedimos por este grupo de estudio, por todos estos planes que los jóvenes ahora virtualmente están haciendo, Señor, que tú nos sigas dirigiendo, que tú vayas enfrente como lo has sido siempre, Señor, con esa luz alumbrando el camino. Te pedimos nuevamente fuerza para nosotros y que podamos, así como estos jóvenes que ahorita estamos de diferentes partes del mundo, poder cuando tú vengas por segunda vez, Señor, estar esperándote y voltear a vernos y decir, yo te conocí en un grupo de estudio y abrazarnos porque sabemos que vamos a ir contigo a la patria celestial. Gracias por todas las bendiciones que nos das. En nombre de Cristo Jesús. Amén.